Esta es la letra de un padre que nunca perdió la esperanza de volver a ver a su hijo regresar al hogar. Hay personas que no se acercan a Dios hoy, no porque no crean en Él, saben que Dios existe, saben que Dios está ahí, sino porque sienten que han fallado o que han ido demasiado lejos. Hay gente que piensa, Dios ya no me puede utilizar, ya me he equivocado mucho, he caído demasiadas veces, no creo que Dios todavía me pueda recibir. Pero la palabra de Dios nos da una de las promesas más hermosas que nosotros podemos encontrar. Primera de Juan 1:9, nuestro texto bíblico en esta mañana dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y si nosotros queremos ejemplificar esto en una historia, si queremos verlo en una historia, tendríamos que ver la historia que se encuentra registrada en Lucas capítulo 15. ¿Qué historia es esa? La historia del hijo pródigo. Porque Primera de Juan 1:9 nos dice lo que Dios hace al recibirnos. Y el hijo pródigo nos muestra algo tan hermoso, cuánto Dios nos ama. El pecado siempre promete lo que no puede dar. Lastimosamente es así. Y a veces nosotros creemos cosas que en realidad no son. Y el pecado te va a prometer algo que en realidad no puede darte. Jamás te lo va a dar. Y es que el hijo menor quería el dinero, quería independencia sin tener relación con su padre, relación con su familia. Quería tener bendiciones y beneficios de su padre sin tener la presencia del padre. Y siempre he escuchado esto y cada vez que escucho la historia del hijo pródigo pienso en, alguien dijo una vez, solamente se da una herencia ¿cuándo pasa? ¿Qué pasa cuando se da una herencia? Cuando muere el padre. Prácticamente el hijo estaba diciendo, no te necesito, quiero independencia, quiero irme lejos de aquí. Y en este caso sigue siendo el mismo problema que tenemos como seres humanos. Queremos bendición sin obediencia, queremos libertad sin rendición, queremos disfrutar la vida, pero no bajo los preceptos que Dios tiene para nosotros. Y el pecado se muestra ante nosotros como libertad, que en realidad no es, pero ¿qué haré? Vamos a tener libertad. Se presenta ante nosotros como placer, con autonomía, con realización personal, pero al final produce un vacío, ruina, vergüenza y hambre espiritual. ¿Qué les parece si buscamos Lucas 15 y vamos a orar al abrir la palabra de Dios? Padre Santo que estás en los cielos, en esta ocasión nos humillamos delante de ti reconociendo que somos indignos, pero que hay un Padre Celestial esperando por nosotros, no importa a dónde hayamos ido. Gracias por esa promesa. Al abrir tu palabra, que tu Santo Espíritu toque nuestras mentes y corazones en esta mañana. Lo suplicamos en el dulce nombre de Jesús. Amén. Lucas capítulo 15, nosotros conocemos la historia, no voy a ahondar mucho tiempo en ella porque no tenemos mucho tiempo en esta mañana, pero la palabra de Dios dice en el versículo 14, y cuando todo lo hubo malgastado, sucedió algo interesante. Lucas 15, 14 dice, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Hay algo interesante aquí, y es que tenemos que notar en esta mañana, es que todo camino que nos aleja de Dios, todo camino que nos aleja de nuestro Padre, termina en escasez. Tal vez dirás, no económica, pero tal vez escasez espiritual, escasez familiar, escasez de salud. Hay muchas escaseces allá afuera. Pero cuando nos alejamos de Dios, a veces lo primero no es lo económico, a veces decimos, me siento bien, estoy lejos de Dios, y esa es la falsa doctrina que nos enseña el pecado. Hay personas que se ven bien vestidas por fuera, que parece que son exitosas, que tienen mucho éxito, pero en realidad por dentro están situadas en una provincia apartada. Y cuando hace falta esa conexión directa con su Padre, viene la escasez. Pero, oh maravilla, qué hermoso texto. Gracias a Dios la historia no queda en ese momento.
pide el dinero a su padre, se va, lo malgasta, hace todo lo que quiere con su dinero, derrocha todo, se da cuenta que existen falsas amistades y entonces viene la escasez. Entonces se da cuenta de dónde está parado. Entonces sabe en qué situación se encuentra en ese momento. Y el versículo 17 nos dice algo muy interesante. Versículo 17 dice, y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros, cuántos sirvientes, cuántas personas que están en casa de mi padre tienen abundancia de comida, abundancia de pan, tienen abundancia de riquezas, y yo aquí estoy pereciendo, muriendo de hambre, comiendo de las algarrobas que se los da a los cerdos? Hay un punto importante que quiero enfatizar en esta mañana con respecto a Lucas 15, 17. Este es uno de los momentos más poderosos de la historia del Hijo Pródigo. ¿Por qué es uno de los momentos más poderosos de la historia? Porque su restauración comenzó cuando él se dio cuenta, volvió en sí y se dio cuenta de que todo lo que había hecho hasta ese momento no era real, porque el pecado le había mostrado una realidad que no era realidad. Una falsedad le había mostrado el pecado. Entonces se dio cuenta cuál era la realidad y que no solamente se había separado de su casa, de su padre, de su parentela en el aspecto económico, sino también en otros aspectos. Porque él quería la falsa llamada libertad. Pero en este momento nosotros queremos recordar el versículo que nosotros leímos en esta mañana. Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y librarnos de toda maldad. Es una promesa para nosotros en esta mañana. El hijo pródigo vuelve en sí y dice, ¿qué estoy haciendo con mi vida? No puede ser, no puedo seguir en este camino. Necesito volver al Señor, necesito volver a mi Padre. Y definitivamente que confesar el pecado no es solamente llorar por la situación en la que estamos. Porque puede ser que estemos nosotros llorando por la situación en la que estamos, nosotros alejados de Dios, estamos llorando. Tampoco es solamente sentir culpa, porque puede ser que nosotros tengamos culpa, pero no estemos confesando nuestros pecados. Ni tampoco emocionarme en un culto espiritual o estar en la iglesia cantando al Señor diciendo, sí Señor, esta es mi condición, lo siento Señor. Confesar es reconocer que hemos pecado, reconocer que hemos fallado, darnos cuenta en la situación que estamos y decir, Señor, he fallado, reconozco, es mi culpa, he hecho esto para alejarme de ti. Luego de reconocer que he fallado, debo dejar de justificarme por ese pecado. Porque muchas veces nosotros intentamos por todos los medios de justificar nuestro pecado. Yo soy así, o yo estoy haciendo esto porque esto pasó aquí, o porque yo hice esto, o porque esto yo no lo manejé. Estas fueron las circunstancias. Debemos dejar de justificar nuestro pecado. Y definitivamente debemos aceptar que nos hemos alejado. Debemos aceptar que después de reconocer el pecado y dejar de justificarnos a nosotros, aceptar que nos alejamos y admitir que necesitamos volver a casa. ¿Qué dice Lucas 15, 18? Una vez que él regresó en sí, dice la palabra de Dios, que él dijo, me levantaré e iré ¿a quién? A mi Padre. Y le diré, Padre, y ahí está el proceso de la confesión y el arrepentimiento. Él lo desea hacer. He pecado contra el cielo y contra ti. Eso se llama confesión. Él nunca dijo en ningún momento, tuve una mala suerte. La gente me dañó. Estos amigos que yo creía que eran amigos míos, se fueron. No, tampoco dijo, la vida es injusta, porque yo hice todo lo que quería hacer y no me dio. No, él dijo, he pecado. Reconozco que he fallado delante de Dios y delante de mi Padre. Y esta restauración de la vida de este muchacho inicia cuando dejamos de culpar a otros y empezamos a confesar nuestros pecados delante de Dios. Muchos quieren restauración sin confesión. A veces venimos a la iglesia y decimos, Señor, restaurame, Señor, quítame esto, Señor, sálvame, Señor, haz lo otro, pero no confesamos
nuestro pecado. Nos vamos ante el Señor y presentamos las deudas delante de Él. Muchos quieren paz en su corazón sin sentir arrepentimiento o remordimiento por aquello en cual han fallado delante del Señor. Y viene una frase muy clave, muy importante. Muchos desean abrazo sin regreso. ¿Qué significa esto? A veces nosotros buscamos mucho la empatía de nuestros hermanos y las personas que están a nuestro alrededor. Decimos, oh sí, abrázame, ámame. Es que la iglesia no me ama, no me quiere. Pero nunca vamos por el proceso de regresar delante del Señor. Entonces buscamos empatía con nuestros hermanos y pedimos, Señor, ¿por qué la gente en la iglesia no me busca, no me llama, no me ama? Pero nosotros no vamos por el proceso de regreso. Y siempre buscamos un abrazo sin regreso. Pero el texto nos dice, si confesamos nuestros pecados. Dios es un Dios justo y Dios es un grande. Pero hay algo especial cuando nosotros reconocemos que hemos fallado y confesamos delante de Él. El versículo 20 nos dice lo siguiente: y levantándose, vino a su padre. Y cuando estaba aún lejos, ¿qué cosa? Lo vio su padre. ¿Y qué pasó con ese padre tan amoroso? Se movió y fue conmovido a misericordia. Pero él no solo hizo eso. Dice el texto clave en versículo 20, dice, no sé qué dice tu versión, la mía dice, corrió y se echó sobre el cuello de ese hijo y lo besó. Yo me imagino la escena. Para que un padre se eche sobre el cuello de ese hijo, yo imagino que el hijo era un poquito más alto que el padre, porque él lo agarró, lo abrazó y se echó en su cuello. ¿Te imaginan esa escena tan espectacular, tan bonita? Donde ese hijo se abraza a su padre y le besa y lo tiene ahí. El hijo venía con un discurso para hablar con el padre, pero el padre le recibe con un abrazo. El hijo venía pensando en castigo. Él de hecho dijo, no importa lo que tenga que hacer, no importa lo que me pongas, no importa el castigo que tenga, Señor, por favor, quiero regresar a las filas, quiero regresar a tu hogar, quiero regresar a tu casa. Pero el padre estaba pensando en restauración. Uno como hijo piensa castigo, cometí pecado, pero el padre pensaba en restauración. El hijo pensaba en la posibilidad de un rechazo. Él en su mente dirá, tal vez ya no me quiera de vuelta. Pero el padre respondió con misericordia. Porque 1 de Juan 1:9 dice que Él es fiel y justo ¿para qué? Para perdonar nuestros pecados. Porque Dios es fiel. Dios no cambia aunque nosotros hayamos cambiado. Dios sigue siendo el mismo. Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre, y Él no cambia a pesar de nuestras circunstancias, a pesar de que nosotros hemos fallado, a pesar de que nosotros hemos negado. Porque el perdón no es solamente emocional, y yo no estoy tratando de sacar la parte emocional de la ecuación. Somos seres emocionales y nos emocionamos, lloramos, nos arrepentimos, pero el perdón no solamente abarca la parte emocional, sino que también está basado en el sacrificio y la obra que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Por eso es que el perdón va más allá de lo que nosotros vemos. Por eso es que a veces no entendemos la ciencia del perdón. Porque para mí es imposible perdonar, pero con Cristo nosotros podemos hacer grandes cosas. Y Dios está abierto a perdonar nuestros pecados. Cuando el hijo pródigo llega a casa no encuentra un padre frío, sino un padre que está fielmente esperando a su hijo. A veces nosotros cuando nos alejamos de Dios, creemos que cuando entramos y regresamos a casa, nos encontramos a un Dios que está listo para reprocharnos, que está listo para condenarnos, que está listo para humillarnos, que está listo para hablar mal de nosotros o no aceptarnos como nosotros estábamos anteriormente. Sino, en este caso, nosotros vemos a un Dios que está lleno de misericordia, un Padre que está lleno de gracia, un Padre que lo recibe con un abrazo, un Padre que lo lleva a la restauración. Pero ¿cuál fue el proceso inicial? Confesar el pecado, suplicar la restauración. Cuando un pecador da los pasos hacia el regreso del cielo, el cielo no cierra sus puertas, sino que el Padre sale corriendo a recibirte.
Y esa es la promesa que nosotros podemos encontrar en las Sagradas Escrituras. Otro punto importante que quiero recalcar en esta mañana de esta historia tan hermosa es que el versículo 22 al 24 nos dice lo siguiente. Vamos a leerlo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, dice el padre. Porque este es mi hijo que muerto era y ha revivido, se ha perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. El padre no solamente dijo: oh, está bien, te recibo, entra a la casa. No, el padre restaura a su hijo públicamente y le devolvió el vestido representando su dignidad. No sabemos en qué condición regresó ese hijo. Tal vez todo demacrado, con las ropas hediondas a heces de animal, rotas. Pero el padre le da dignidad a ese hijo. Le pone un vestido, le muestra autoridad, le da pertenencia, porque le pone un anillo, dice la palabra de Dios. Lo restaura, le cambia el calzado y le da una condición de no esclavo al cambiar ese calzado. Y es la parte donde dice 1 de Juan 1:9, Él está dispuesto a limpiarnos de toda maldad. Jesús nos dice que Él está dispuesto a hacerlo. Tal vez el enemigo hoy nos dice: fallaste demasiado, ya no eres digno, ya no puedes volver a empezar. Pero Cristo nos dice: eres restaurado. Ya para concluir en esta mañana, quiero decirles lo siguiente. Hoy es un buen día para volver a casa. Tal vez te hagas estas preguntas. ¿Hay algo que necesitas confesar hoy? ¿Te has alejado de Dios en algún área de tu vida? ¿Has estado viviendo lejos del Padre aunque todavía estés viniendo a la iglesia cada mañana, cada sábado? ¿Has estado viviendo lejos del Padre aunque sirvas en tu iglesia cada sábado? ¿Necesitas regresar hoy a los brazos de Dios? No importa cuán lejos te hayas ido, no importa cuán lejos hayas ido, si vuelves, el Padre todavía te está esperando con los brazos abiertos. Gloria a Dios por ello. Que el Señor les bendiga.